Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tenemos todos? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sí, lo vamos a mantener ahí con un separador de Biblia. Hemos venido hablando ya desde hace como unos 6 domingos acerca del fruto del Espíritu Santo.
Y su base bíblica está en Gálatas, una carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, y que su base bíblica está en el capítulo 5, en el versículo 22. Y hemos hablado de que el fruto del Espíritu no es otra cosa más que el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros por medio de la obra de su Santo Espíritu. ¿Amén? Eso es el fruto del Espíritu. Hablamos de cómo los deseos se oponen, ¿verdad? Los deseos de la carne al fruto del Espíritu se oponen. Hemos hablado del amor, que el amor es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de usted para su bien. Aún así, si eso implica la peor de las experiencias para su vida. Hablamos del gozo, que el gozo no es optimismo, que el gozo cristiano auténtico no está en el poder del pensamiento positivo, y que el gozo es una alegría gloriosa y un deleite profundo en la persona de Jesucristo. Tal gozo no puede ser extinguido por las circunstancias de la vida. Es un gozo que Dios da, mayor y más fuerte que cualquier problema que llegue a nuestras vidas. Amén. Hablamos también de la paz. Cuando hablamos de la paz como fruto del Espíritu Santo, nos referimos a una calma interior inexplicable que viene como resultado de una confianza total en la relación de salvación con Cristo. Y esta paz no tiene que ver nada con las circunstancias temporales. Hablamos de la paciencia, ¿qué tema? ¿Verdad? Hablamos de la paciencia. Y la paciencia es la virtud de los que saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. La paciencia es el rasgo más sobresaliente de una personalidad madura. La paciencia genera en nosotros el carácter correcto y sucede solo cuando pasamos por el filtro de la prueba y de la tribulación. La paciencia en nosotros es formada sobre el asfalto de la tribulación. Y el domingo anterior hablamos de la benignidad y de la bondad, que son el resultado de un cambio en mi naturaleza, en mi mente, en mi corazón. Y que la benignidad nos lleva a ponernos en los zapatos del otro. Ve la necesidad del otro, siente la necesidad del otro y quiere descargar al otro, quiere alivianarle la carga al otro. Eso es ser benignos y eso es ser bondadosos. De manera que mirando todas estas virtudes del fruto del Espíritu Santo, la meta del Espíritu es hacernos lucir como Cristo. Así lo podríamos resumir. Una persona con el fruto del Espíritu Santo se supone que debe de estar luciendo como Cristo. Y nos lleva a Gálatas en el capítulo 5, que es el verso que vamos a leer, versículo 22, ya lo tenemos separado, ¿verdad? Y dice claramente, mas el fruto del Espíritu es, vamos de nuevo, amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta mañana vamos a abordar el tema que dice aquí de la fe, pero cuando nosotros vamos al original, esa palabra fe se convierte en fidelidad. No es la fe que usted está pensando, sino que el fruto del Espíritu Santo que dice ahí es fidelidad. Y le he titulado esta mañana el mensaje, bien, buen siervo y fiel. Ya usted sabe que vamos a llegar a ese versículo en cualquier momento, ¿verdad? Y esta mañana vamos a abordar el tema de la fidelidad, pero vamos a abordar 3 aspectos de la fidelidad, para que usted los apunte de una vez y los vayamos viendo. El primer aspecto o el primer punto es que, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es fidelidad? El segundo punto que vamos a tratar de abordar es ¿cuáles son los requisitos para cultivar la fidelidad? Y 3, las bendiciones de la fidelidad. Número 1, ¿qué es la fidelidad? Número 2, ¿cuáles son los requisitos para que nosotros cultivemos la fidelidad? Y 3, las bendiciones de la fidelidad. Entonces iniciamos preguntándonos esta mañana y tratando de explicarlo a la luz de la palabra, ¿qué es fidelidad? No encontramos un versículo bíblico que nos diga explícitamente qué es fidelidad, pero sí podemos ilustrarlo con pasajes bíblicos e historias bíblicas lo que es la fidelidad. Podemos afirmar casi que categóricamente esta mañana que el pecado más antiguo que está registrado en la Biblia es la infidelidad. Y el pecado de Adán y de Eva
porque de eso vamos a iniciar hablando, fue su infidelidad. Porque el Señor les había dado a ellos una directriz. Pero el pecado de ellos fue su infidelidad. Infieles a lo pactado. Esa es la situación. Y lo único que Adán y Eva debieron haber hecho fue ser fieles a lo acordado. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Les he puesto todos estos árboles. De todos estos frutos ustedes pueden comer, pero de este no. De este no. Pero ya hemos hablado de nuestra naturaleza cuando nos dicen, esto no lo toque. Es como algo que se activa dentro de nosotros que quiere preguntarse, ¿por qué no lo podemos tocar? ¿Ah? Por ese lugar no vayan. Y siempre la pregunta, porque queremos que nos expliquen, es ¿por qué no podemos ir para valorar nosotros si realmente no podemos ir por ahí? Esta puerta no la abran. Y lo primero que sentimos es una ansiedad enorme de saber por qué esa puerta no la tenemos que abrir. Así somos, es nuestra naturaleza. Y el Señor le dijo a Adán y a Eva, de ese árbol no coman, porque el día que coman de ese árbol, ustedes se mueren. ¿Y qué pasó? Adán y Eva comieron. Y su infidelidad llegó hasta el punto que ninguno de los dos se arrepiente. Porque cuando el Señor los confronta, Eva dice, es que la serpiente me engañó. O sea, literalmente le dijeron a Dios, es su culpa, porque si no hubiera estado aquí la serpiente, yo no hubiese caído en esto. Y cuando le preguntan a Adán, Adán dice, la mujer que tú me diste. O sea, yo ni siquiera te la pedí, me la diste tú. Y mire lo que ella vino a echar a perder, ¿verdad? Mi vida tan exitosa y tranquila que tenía yo en paz antes de que esta mujer apareciera. Ninguno pidió perdón. Ninguno reaccionó entendiendo que habían sido infieles. De manera que podemos comenzar a entender lo que es la fidelidad, entendiendo lo que es lo contrario, que es la infidelidad. La desobediencia a Dios es infidelidad, es deslealtad, es traición. Lo que pasa es que no entendemos en el zapato en el que nos estamos metiendo. Ese es otro problema que tenemos. Estamos tan contaminados y a veces alimentamos tanto nuestro hombre natural que nosotros no logramos entender, porque se nos enseñó desde pequeños que Dios es bueno. Y es cierto, Dios es bueno, ¿o no? Claro que es bueno, pero también es justo. Y también la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos de ese Dios que es justo. Pero hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a decir, no, quizá si yo desobedezco, el castigo que voy a tener es parecido al que me da mi papá. Porque nuestra naturaleza no alcanza a pensar más allá. Nuestra naturaleza nos da para imaginar hasta aquí. Porque nuestra mente natural no nos permite acceder. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para poder comprender. R.C. Sproul, uno de los hombres que Dios ha utilizado mucho para reformar a la iglesia en los últimos 40 años, llamó a lo que hicieron Adán y Eva, mire, esta frase no se le puede olvidar a usted, una traición cósmica. Así llamó. La traición de Adán y Eva fue cósmica. Y él explica que fue cósmica porque todo el cosmos entero fue afectado cuando ellos dos rompieron lo pactado. Y lo estamos viendo hoy, ¿no? Todo lo que usted mira, todo lo que esta sociedad tiene, inició aquel día, cuando Adán y Eva no cumplieron lo pactado. Entonces, si la infidelidad es todo lo dicho anteriormente, la fidelidad es todo lo contrario. La fidelidad es obediencia. Amén. Es lealtad, es confianza, es integridad, es honestidad, es nobleza. Y esto debe mantenerse así al costo que sea. Al costo que sea. No es para nosotros algo que nos asombre admitir que la infidelidad tiene un alto costo. Por ejemplo, si vamos a la Biblia y vemos los ejemplos bíblicos, a José ser fiel le costó la cárcel. ¿O no? Al profeta Isaías, ¿han leído del profeta Isaías? Bueno, al profeta Isaías ser fiel le costó que lo aserraran, o sea, que lo amarraran de sus manos, de sus pies y lo partieran a la mitad con un serrucho estando vivo. Eso le costó a Isaías ser fiel. A Daniel le costó pasar una noche en un foso con los leones.
A sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, les costó el horno de fuego. Y a Esteban le costó ser apedreado hasta la muerte por ser fiel. Y cuando usted lee Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3, no vamos a ir ahí, Dios le da un mensaje a las iglesias, ¿se acuerdan? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero a una de ellas, se llama Esmirna, le dice: sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Esmirna le dice: sean fieles hasta la muerte. Y si queremos ver el mayor acto de fidelidad en la Biblia y su gran costo, solo tenemos que mirar a Cristo. A Cristo le costó la vida. Amén. Todos los que tengan sueño digan amén. Sí, hay que ser honesto, ¿eh? Ya les he dicho la técnica aquí para batallar con el sueño, ¿eh? Ya les he dicho cuál es. No se sientan ustedes incómodos. Se levanta, toma un poquito de agua, da unas 2 vueltitas. No se preocupe, hermano, porque a esta hora, con este calorcito, acabaditos de salir de las cobijas, ¿verdad? Tal vez se acostó tarde, lo empieza a traicionar. Así que lidiemos con eso, porque la palabra de Dios no se nos puede ir en blanco hoy. Amén. Y entonces es por ese alto costo que muchos de nosotros preferimos ser infieles, porque ser fiel tiene un alto costo. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Desde Gabriel hasta mi hermano Roberto allá dando toda la vuelta. Ser fiel tiene un alto costo, y por eso es que nos queda mejor salir por la tangente. Y lo que sucede es que lo que nosotros vemos en Dios es lo que nosotros debemos reflejar. Cuando nosotros vemos a Cristo, ese debería ser nuestro reflejo. Pastor, pero eso es bien difícil. Obviamente que es difícil. Es una tarea que tenemos para toda la vida. Y aún así, aunque queramos ser fieles, seremos infieles. Es más, hoy ya fuimos infieles y mañana vamos a ser infieles de nuevo. Y por eso Pablo dijo: pero gracias a Dios por Jesucristo, porque podemos ir a Él. Y esto que le estoy diciendo no es como para que usted se sienta muy cómodo y decir: qué dicho, por lo menos el pastor mencionó que sí podemos ser infieles. No le estoy diciendo que podemos ser infieles. Le estoy diciendo que nuestra naturaleza es así y que debemos de tratar y esforzarnos de vivir en santidad. Hay un diccionario evangélico teológico que hizo esta, y si quieren busquemos Deuteronomio capítulo 7 de una vez, y cuando lo encontremos vamos a leer una definición que ellos hicieron acerca de la fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, el 5.º libro de la Biblia, en el versículo 9. Lo separa ahí. Deuteronomio 7, 9. Sí. Bueno, sí, si alguien ocupa una Biblia, levante su manita y Martita, que está allá, mire, tiene varias Biblias, se acerca y le da una. ¿Alguien ocupará una Biblia? Muy bien. Ok, listo. Gracias, hermana. Miren lo que dice el diccionario evangélico teológico. Dice: la fidelidad de Dios caracteriza su lealtad al pueblo de su pacto. Pero vean, y se convierte en un requisito para los hombres que necesitan responder con una lealtad similar en su relación con Dios. Dios siempre va a cumplir su pacto, pero el hombre debe de esforzarse por tratar de responder de forma similar. ¿Qué es? Cumplir con ese pacto, aún con toda nuestra naturaleza. Y Deuteronomio 7, versículo 9 dice: conoce pues Jehová tu Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vean qué bello, hermanos. Yo no quiero decir con esto que si usted es cristiano ya aseguró la salvación de sus bisnietos. No, porque no es bíblico. No sería bíblico decir eso. Ni tampoco es bíblico agarrar este versículo para agregárselo a yo y mi casa serviremos al Señor, y que es algo que usted ya dijo, declaró y confesó, porque sabe que eso ahora está de moda, ¿verdad? Declarar y confesar sin pagar ningún precio, pero como ya usted lo declaró y lo confesó, ya sucedió, ¿verdad? Y eso tampoco es bíblico. ¿Por qué? Porque sí, es una declaración que hacemos de que
la que hizo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, pero su casa, sus hijos y sus nietos, un día van a tener que decidirse por Cristo. Y no es que ya usted, por ser cristiano, ya sus hijos nacieron con sangre cristiana. No, hermano, nacieron con una sangre contaminada, con una mente contaminada y con una espiritualidad contaminada, que un día van a tener que venir a Cristo y nacer de nuevo. Porque el Señor solo tiene hijos, no tiene nietos. Tiene hijos. Amén. Pero ese es otro tema. Si hay algo que podemos observar en la palabra de Dios, es a ese Dios fiel, ¿o no? Es más, si hay algo que podemos decir los que estamos en este lugar, es que Dios es fiel, ¿o no? ¿O no es fiel? Dios es fiel. Dios es fiel. Un Dios fiel, siempre lidiando con la infidelidad de su pueblo de forma continua, recurrente y de la forma más perversa posible. Un Dios que es fiel, lidiando con nuestra infidelidad diaria. Pero Dios es fiel. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios enviaba a un profeta y aún así el pueblo se resistía a ser fiel. Y les enviaba a otro profeta, y así por cientos de años, y aún así Dios no faltó ni una sola vez a su pacto. Aunque el pueblo continuamente le daba la espalda a su Dios. Y bueno, para no ir muy lejos, ahora que lo tenemos más cercano, en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, si lo puede usted buscar ahí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Nos movemos rápido: Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, llegamos ya. 2 de Timoteo, capítulo 2. No soy fan de que usted busque en el teléfono la Biblia. No hay nada más bonito que traer su propia Biblia. Pero si usted usa ese mecanismo, quiero pedirle por favor que busque ahí 2 de Timoteo 2, versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13 del capítulo 2 de 2 de Timoteo? ¿Qué dice? Qué tremendo, hermano. Es que esto debemos de leerlo con el entendimiento correcto. Si fuéramos infieles a Él, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Pablo le recuerda a Timoteo la fidelidad de Dios en su segunda carta, diciéndole esto: Timoteo, Dios es fiel. Dios es fiel. Toda nuestra relación con Dios y la relación de Dios con nosotros gira alrededor de un eje que tiene como nombre fidelidad. Dios es fiel y espera que podamos responderle de la misma manera. Amén. Un cristiano caracterizado por fidelidad es una persona firme, hermanos. Amén. Es una persona estable en su obediencia a Dios. No le estoy diciendo que perfecta. Y si recordamos los dos grandes mandamientos que dejó el Señor para nosotros acerca de amarlo a Él con todo lo que somos y amar también a nuestro prójimo, podríamos decir entonces que un cristiano fiel se caracteriza por una obediencia incondicional, estable, firme a Dios y por una lealtad también a los demás. En el momento en el que usted empieza a ser infiel a Dios, usted empieza a ser infiel con la gente que ama. ¿Escuchó con eso, hermanos? En el momento en el que usted deja de ser fiel a Dios, va a dejar de ser fiel con los demás, y quiero agregar que va a dejar de ser fiel con usted mismo, porque va a permitir aceptar cualquier basura y cualquier ofrecimiento del mundo, ignorando y despreciando la gran fidelidad de su Dios. Amén. Nuestra fidelidad no es simplemente a los mandamientos de Dios, sino que mi fidelidad está directamente relacionada y conectada a mi relación con los demás. Yo no puedo decir yo soy fiel a Dios, o yo no puedo decir yo amo a Dios y mi hermano que se lo lleve el pisuicas. ¿Sí saben quién es el pisuicas? Bueno, yo tampoco, pero ahí lo dicen. No, así se le llama en Costa Rica al diablo, el pisuicas. Pero bueno, quién sabe a quién se le ocurrió algún día y nosotros lo repetimos como bueno.
Algo importante que debemos entender hoy es que la fidelidad de Dios es un acto de gracia, hermanos. Vean qué lindo, este párrafo, vean qué lindo. Dios es fiel a nosotros porque en su gracia así lo ha decidido Él. Ni siquiera es porque usted se lo merece, porque ni usted ni yo mereceríamos que Dios sea fiel con nosotros. Pero Dios en su gracia ha decidido ser fiel con nosotros. Dios es fiel a nosotros, lo repito, porque en su gracia así lo ha decidido, pero también esa es su inclinación natural. En el caso nuestro, la fidelidad, vean qué tremendo, no es un acto de gracia para con Dios. Y tampoco es nuestra inclinación natural. Ni siquiera Adán y Eva, creados en santidad, pudieron ser fieles a lo pactado. Ni siquiera Adán y Eva, creados en santidad, pudieron ser fieles, hermano. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso, hermano? De manera que la fidelidad para nosotros se constituye en un deber. ¿Sabe usted que seguir al Señor ni siquiera es un asunto de un sentimiento? Es cuando usted entiende una realidad. Cuando usted entiende la realidad de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y de lo que sucede si usted no abraza el sacrificio de Cristo. Es algo que Dios espera de nosotros para con Él y es algo que cada uno de nosotros espera del otro. ¿Sabe, hermano? La respuesta lógica de nosotros hacia Dios es la fidelidad. Se supone que debería ser lógica, porque Dios es fiel y nuestra respuesta lógica debería de ser fiel a Él. Eso sería lo lógico, ¿o no? Todos nosotros hemos sido infieles y probablemente lo seguiremos siendo, pero eso es ilógico. Lo lógico sería que fuésemos fieles, pero somos infieles y eso es lo ilógico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es ilógico que yo reciba un trato extremadamente fiel, extremadamente bondadoso, misericordioso de parte de Dios continuo y que aún así yo no responda a ese Dios con fidelidad. Y no lo hacemos porque no es nuestra inclinación natural. No está en nosotros ser fieles. No está. No nace de nosotros. No se puede crear con algo. No es una inclinación natural. Y por eso es que debemos desarrollarla. Y es por eso que el salmista, no lo busquen, yo se lo voy a leer. El salmista dice en el Salmo 37, hermano, él dice, cultiva la fidelidad. Cultiva la fidelidad. Y esto es porque no la tenemos. Ni usted ni yo tenemos la capacidad natural de ser fieles. Si fuésemos fieles, no tendríamos los pensamientos que a veces tenemos. Quizá no llegamos a los actos, pero nos pasó por aquí. Y venimos al Señor y Él nos perdona. ¿Amén? Quizás se sembró la semilla, pero no es un fruto maduro, desarrollado. Y Dios, sabiendo de nuestra incapacidad para cultivar algo que aunque es cultivable, puso en nosotros su Santo Espíritu. Miren lo que hace. No solamente nos ama, no solamente nos salvó, sino que nos dio su Santo Espíritu para que lo que no podamos hacer, podamos hacerlo. Y esta generación está batallando ahora más que nunca con una epidemia llamada egocentrismo. La infidelidad y el egocentrismo caminan juntas, felices, brincando, así como usted ve en las fábulas, juntas. La infidelidad y el egocentrismo es una epidemia que tenemos. Y quiero que preste atención a esto porque lo quiero desarrollar con toda tranquilidad para que llegue a su corazón. No hay fidelidad hacia Dios ni entre nosotros mismos. No hay fidelidad en las familias. No hay fidelidad en las iglesias. No hay fidelidad entre los hermanos de la congregación. Ni siquiera hay fidelidad a veces entre los mismos pastores o siervos de Dios. Y nosotros estamos comprometidos solamente con nosotros mismos. Ese es el problema, que estamos comprometidos con nosotros mismos, comprometidos para preservar nuestra seguridad, nuestro buen nombre, la buena reputación, para preservar y evitar todo lo que pueda dañar mi buen nombre, mi estatus, mi figura, y esta es nuestra inclinación natural. Esa, el egocentrismo.
Nosotros queremos ser felices nosotros aunque a los demás se los lleve el tren. No me interesa lo que vaya a sentir nadie con respecto a la decisión que ella pueda tomar mientras yo me sienta bien. Por eso es que la iglesia tiene que nacer de nuevo, tiene que venir a Cristo, porque cuando nos parecemos a Cristo, el egocentrismo en nosotros se termina. El ser humano tiene un compromiso inquebrantable y es ser leal a sí mismo, a sus deseos, a sus propósitos y a la felicidad que persigue. Y es por eso que Jesús dijo, si tú quieres seguirme, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que morir a ti mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque con el yo vivo, con este yo vivo, es imposible ser fiel. Es imposible. Y por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, no lo lea, solo escríbalo. Pablo dice, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Sabe qué dijo Pablo de todos sus anhelos? Que los estimaba como basura. Y en el original esa palabra no existe, es estiércol. Sí, hermano. Todas esas cosas que nos hacen destellos en los ojos y nos quieren desviar la mirada de Cristo, eso para Pablo fue una basura, con tal de ganar a Cristo. Y nos cuesta ser fieles porque todo es que no me llamó. En mi momento más difícil no me buscó, no me puso un mensaje, no hizo por mí, no salió corriendo, no vino a mí. Nos cuesta, así somos, o no somos así. Al menos yo he sido así en algún momento. En algunos momentos de mi vida, hasta que llega el Señor a uno y le pega un par de cachetadas llenas de amor y le hace ver a la cruz. Entonces uno dice, no, es que ¿cómo me voy a sentir yo así? Si cuando veo a Cristo no tengo derecho de sentirme así. Y es por eso que Jesús dijo eso. Porque con el yo vivo, este yo vivo es imposible ser fiel. Porque este yo, esta carne mía, no quiere ser fiel. Esta carne mía quiere darle placer a mi carne. Y la fidelidad requiere de una muerte, hermano. Y esa muerte es del yo. Si este yo, si este Manuel natural no se muere, no va a poder ser fiel ni a Dios, ni a la iglesia, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su familia, ni a él mismo. Porque la peor de las traiciones ni siquiera es la traición que la gente le hace a usted, es cuando usted se traiciona a usted mismo. Número 2, ya vimos que es la fidelidad por encimita. Número 2, ¿cuáles son los requisitos para cultivar la fidelidad? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2. Ahí donde estamos en Timoteo, nos devolvemos y ahí vamos a llegar a Colosenses, Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. ¿Me dice amén cuando usted lo tiene? ¿Cuántos han llorado así en algún momento? ¿Aún siendo grandes? Sí, hermano. Ahorita que lo escuche llorar a él así. Así deberíamos venir a Cristo todos los días. Quebrantados delante de Él por nuestra naturaleza. Hermanos, ¿cuáles son los requisitos para cultivar la fidelidad? Bueno, es sencillo, Cristo es nuestro modelo. Es que podríamos buscar muchos, pero Cristo es nuestro modelo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se humilló cómo? A sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Cristo exhibió esa fidelidad y se supone que nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que necesito, ¿cuáles son los requisitos para cultivar la fidelidad? Lo primero que necesito es tener una... Esto lo quería poner de muchas formas, pero lo puse así tratando de que todos entendieran. Recuerde que la predicación, cuando uno la hace, uno trata de que le hable a uno primero. Y lo primero que yo necesito para poder cultivar esta virtud que se llama fidelidad es tener una disposición mental para ser fiel. Y ya se lo voy a desglosar. Una disposición mental de ser fiel. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo decido en mi mente, eso es lo que yo hago. Las cosas que usted ve, nuestros errores, nuestras cosas, nuestras malas decisiones, no pasaron en el momento. Primero pasaron aquí. Aquí sucedieron primero. En la mente, aquí. Y debemos entender que fuimos creados para una sola cosa. Aquí, la disposición mental de entender esto. Hermanos amados, si ustedes creen que fueron creados, ustedes cristianos, para un montón de cosas, se equivocan. Fuimos creados para una sola cosa. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Fuimos creados para la gloria de Dios. Si usted, quiero que me vea por favor, porque a veces uno viendo y escuchando asocia. Si usted no tiene claro esto, si usted no tiene clara esta doctrina de vivir para Dios, o quizá usted puede tener clara esta doctrina de vivir para Dios, pero usted no la vive, esto solo va a aumentar su infidelidad. No nos sirve, no nos alcanza con tener claro esta doctrina de ser fiel. No nos alcanza, porque puede ser que usted sepa que debe de vivir para Dios, pero no vive para Él, y esto lo que aumenta es su infidelidad. Y Lucas 12 lo dice de esa forma. Vamos a Lucas 12 y nos quedamos ahí por Lucas, porque luego vamos a leer Lucas 6. Dígame amén cuando tiene Lucas 12. Gloria a Dios. Todos los que son hijos de Dios digan amén. Eso, además que, ¿son hijos de quién? Todos los que somos hijos de Dios digan amén. Eso, con buen tono. Lucas 12, versículo 47, ¿lo tenemos? Lucas 12, versículo 47, díganme amén, por favor. Dice, aquel siervo, lo tiene, ¿verdad? Que todo tiene, aunque sean sus dispositivos electrónicos. Escuche, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Voy a darle tiempo a todos de que tomen una Biblia o su dispositivo electrónico y lo vamos a volver a leer. Yo mismo me voy a encargar de ir viendo quién no, para animarlo a que lo busque en su dispositivo electrónico. Porque si este versículo usted no lo entiende hoy, hermano, si no lo entendemos hoy, estamos en graves problemas. Estamos en problemas mayores, de dimensiones incalculables. ¿Lo tiene Lucas 12, 47? Sí, está bien. No, y es que lo que viene después todavía es, como dicen ahí los que les cuesta decir bien las cosas, todavía es más peor, ¿verdad? Lucas 12, 47 lo tiene. Mire lo que dice. Aquel siervo, leámoslo juntos, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad de ese Señor, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Pero mire lo que sigue en el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Entiende usted que todos los que estamos sentados en este lugar, que conocemos al Señor, que porque simple y sencillamente no nos da la gana seguirlo como tiene que ser, estamos metidos en un zapato enorme?
Amén. Porque mientras más entendamos y menos obedezcamos, más culpables somos. Retrocedamos 6 capítulos en Lucas. Lucas 6. No, si el asunto en la predicación se empieza a poner bueno a partir de este momento. Lucas 6, versículo 46. Versículo que usted ya se sabe. Lucas 6, 46. Porque mientras más entendamos y menos obedezcamos, más culpables somos. Mientras más entendamos y menos obedezcamos, más culpables somos. Sí, Martita. Lucas 6, 46. Lo leemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, Dios no se dejará servir de manera compartida. Usted o se satisface en el mundo o se satisface en Dios. O se satisface en Dios o se satisface en el mundo. Porque todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios no se dejará servir de manera compartida. ¿Sabe por qué le dije que lo primero que hay que hacer para cultivar esto es tener una disposición mental para ser fiel? Porque una mente dividida es una mente desleal. Usted la ve en una relación de matrimonio. El adulterio se da porque todo empezó a gestarse aquí. Y una mente dividida es una mente desleal a Dios. Requisitos para cultivar la fidelidad. Número 2, el segundo requisito. Para yo cultivar la fidelidad, yo necesito una renuncia. Yo sé que le va a quedar esto en un video en YouTube, yo sé, pero es bueno que usted siempre apunte. Para yo cultivar la fidelidad, necesito una renuncia. Es como si yo hiciera una carta hoy, renunciando a algo, y se la ponga ahí. Renuncio a esto. Ay, pastor, es que yo no siento así como renunciar mucho. Es que, hermano, en la vida de nosotros, si nos dejamos dirigir por lo que sentimos, estamos en problemas, porque estuvimos viendo nosotros, no me acuerdo cuándo, creo que fue el jueves, que nuestro corazón es engañoso y dice más que todas las cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá a este corazoncito suyo? Este corazoncito que nos ha metido en cada problema. Hermano, necesito renunciar. Cristo hizo eso. Él es nuestro modelo, ¿no? Y hasta que nosotros no determinemos, aquí viene, ser vaciados, imagínense un bote ahí grande, ser vaciados de una serie de ideas que llenan nuestra mente y que nos hacen creer que somos más importantes de lo que somos. Es que yo me merezco eso, decimos a veces. ¿Ah? Yo me merezco esta vida. Y cuando vemos al Salmo 73, dice que aquel hombre se consideró tan torpe como una bestia cuando empezó a envidiar al mundo por cómo al mundo le iba de bien. Así dice, se consideró tan torpe como una bestia. Salmo 73. Hasta que nosotros no determinemos ser vaciados de una serie de ideas que llenan nuestra mente. Sí, hermano, hay que decidirlo. Vuélvame a ver, usted no lo va a sentir. Usted nunca va a sentir ganas de vaciarse, porque a usted la carne le está diciendo, no, tienes razón. Claro que sí, y la carne te aplaude. Tienes razón, la carne te apoya. La carne está contigo. La carne te empuja a decir, tienes razón, tienes que ser feliz. Ajá, es cierto, sí, nadie puede decirte lo contrario. Sí, sigue tu corazón. Es cierto, y mire usted cómo somos bombardeados en el internet y en la televisión de que necesitamos ser felices, pero la felicidad que el mundo nos ofrece termina en el infierno. Ahí termina la persona en el mundo de ser feliz. Ahí. Esa es la cereza en el pastel. Ahí termina toda su felicidad.
Ahí es donde va a terminar. Y hasta que no determinemos ser vaciados, hermano, de ideas que llenan nuestra mente, que nos hacen creer que somos más importantes de lo que somos y que hay un estilo de vida que yo merezco pero que no lo tengo, hasta que no nos vaciemos de estas cosas que apuntan solo a nosotros, nosotros continuaremos siendo desleales a Dios. O nos despojamos de cada una de estas cosas, o Dios tendrá que hacerlo. Escucha esto. Así lo escribí, que me perdone el Señor si lo escribí mal. O abrimos las manos y le decimos, Dios, llévate todo lo que tú quieras llevarte, o Dios tendrá que rompernos los dedos y abrirnos las manos. Por puro amor. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de Jonás? Jonás tuvo dos formas de ir donde Dios le dijo, por las buenas o por las malas. Decidamos nosotros. Decidamos. Lo puse de esa forma porque no sé si usted ha tenido en algún momento batallado con un hijo que usted le dice deme eso y él aprieta la mano y no quiere, entonces usted tiene que agarrarle los dedos y abrírselos para quitarle eso que está ahí. Y si Dios tiene que hacer eso, hermano, hasta que nos traqueen los dedos para quitarnos lo que nos está estorbando por puro amor, Él lo va a hacer. No crea usted que Él no lo va a hacer. Escúcheme, mi querido amigo y hermano, lo va a hacer por puro amor. ¿Cuántos dicen amén o ay o no sé qué quieren decir? Número 3, cultivar la fidelidad conlleva llevar una vida de siervo como lo hizo Cristo. Amén. Yo estoy deseando llegar al final porque es algo que yo no sé si lo voy a poder leer porque me quebranta mucho cuando encontré esta historia. Es una historia diferente a la ladrona de galletas que vimos el domingo. Pero esta historia me conmueve mucho, muchísimo. Creo que nos va a bendecir a todos. Número 3, cultivar la fidelidad conlleva llevar una vida de siervo, como lo hizo Cristo. Una vida de siervo, como lo hizo ¿quién? Hermano, es importante entender esto porque usted no puede servir a Dios sin servir a los hombres. Es más, normalmente cuando Dios levanta a un hombre, primero lo hace porque ha servido con amor a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Y Dios empieza a verlo. Y Dios empieza a verlo. Porque hay que decidir ser un siervo como Cristo. Y si los demás a quienes usted le sirve no pueden verlo como un siervo, usted está faltando a su llamado. ¿Escuchó esto? Y si usted falta a su llamado, está faltando a quien lo llamó. Y si usted falta al que lo llamó, eso es desobediencia. Y la desobediencia es deslealtad, es infidelidad. Ser fiel implica creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A pesar de las consecuencias y de la falta de evidencias. Creerle a Dios. ¿Se acuerdan de Noé? Noé le dijo, el Señor le dijo a Noé, Noé, voy a mandar un diluvio y voy a exterminar aquí a todo el mundo. Quiero que me construya un arca. Lejísimos, no sé a cuántos kilómetros, leí el dato pero no lo escribí, del primer lugar donde había mar. Nunca había llovido. Lo que había era un rocío que humedecía las hierbas verdes en las madrugadas. Y el Señor le dice que va a mandar un diluvio. Y Noé pasó construyendo el arca, ¿cuántos años? 120 años. 120 años sin que cayera una gota de agua. Hasta que el arca estuvo lista. Y yo debo de aprender a creerle a Dios, a pesar de las consecuencias y de la falta de evidencias. Si Dios dijo que tengo que ser fiel, yo debo de ser fiel. Ser fiel implica que usted le da a Dios en adoración lo mejor de su vida. ¿Se acuerda el ejemplo de Abel? Abel dio a Dios la grosura de sus primogénitos, lo mejor. Ser fiel implica dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiere. ¿Escuchó eso? Porque no sé cuántos misioneros Dios va a levantar de esta casa, no sé cuántos. Pero ser fiel implica dejar lo familiar y lo seguro cuando Dios lo requiera, como Abraham dejó su familia, su tierra, su parentela, cuando Dios le pidió que lo hiciera. Eso es ser fiel.
Y termino con el tercer punto que se lo dije al principio. Hay bendiciones al ser fiel. Dios bendice al que es fiel. Ser fiel no es sencillo, pero Dios bendice al que es fiel. Y yo sé que tal vez muchos estamos imaginando bendiciones aquí terrenales, que las hay. Pero quiero que leamos Lucas 16. Estamos en Lucas, ¿verdad? ¿No lo hemos movido? Vamos a Lucas 16, todos en sus aparatos electrónicos y en su Biblia. Lucas 16, versículo 10, hermanos. Ya estoy terminando porque estoy llegando a esta historia que quiero leer. Ni mi esposa ni mis hijos saben que yo iba a leer esta historia que encontré. Y bueno, yo estaba llorando solo en mi cuarto. Y yo dije, ay, qué lindo cuando le leamos esto a la iglesia el domingo. Así que lo tengo ahí, ¿verdad? Lo tengo un poco esperando, expectante. ¿Usted cuál será esta historia? Las bendiciones de la fidelidad. Número 1, la persona fiel es llamada por Dios a manejar grandes riquezas espirituales y a veces hasta materiales. Y a veces hasta materiales, ¿verdad? A veces. Lucas 16, versículo 10. La persona fiel es llamada por Dios a manejar grandes riquezas espirituales y a veces hasta materiales, porque Lucas capítulo 16, en el versículo 10, dice lo siguiente, y lo leemos también juntos para que nos oigamos. El que es fiel en lo muy poco, ay, gloria a Dios, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Pues si en las riquezas injustas, que son las riquezas que tenemos en este mundo, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Escuchó ese hermano cómo termina? Esto es para hacer una serie solo de estos 2 versículos. Si usted no lo lee bien, usted puede quedarse solo en el principio, pero dice el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, en lo que Dios te dio, que no lo pediste, pero Dios te lo dio, no lograste ser fiel. Vean lo que viene, hermano, la clave que viene. ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿De dónde va a venir? Si cuando el Señor te dio algo que no pediste porque Él quiso dártelo para que fueses fiel y saliste reprobado, ahora ¿de dónde? ¿Quién te va a dar lo que andas buscando? ¿De dónde va a venir lo vuestro? ¿De dónde? Si el que da todas las cosas te dio algo de Él por puro amor y misericordia y lo manejaste mal, saliste reprobado, ahora ¿a quién le vas a ir a tocar la puerta para que te dé lo que estás buscando? ¿A quién? ¿A quién? Y la fidelidad es un requisito para caminar con Dios, para trabajar con Dios. Es una decisión del día a día y es una lucha continua en contra de los deseos de la carne y de la influencia de esta vida. Pero de una cosa podemos estar seguros, hermanos, la fidelidad es recompensada por Dios. Proverbios 28, versículo 20, para los que apuntan, se lo leo yo bien rápido. Proverbios 28, versículo 20, dice lo siguiente, mis amados hermanos, un proverbio que lo va a bendecir y se lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Proverbios 28, versículo 20, dice lo siguiente: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Qué dice? El hombre de verdad, hermanos, es que tengo que leérselo haciendo pausas, porque no dice el hombre, dice el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se va a equivocar. Y estuvo advertido. Entonces Dios quizá le da grandes riquezas espirituales y a veces hasta materiales. Número 2, bendiciones de la fidelidad. La persona fiel puede contar con la protección de Dios. Y eso no quiere decir que Dios a usted le quite cosas, porque Job fue fiel. Job fue fiel. Salmo 31, versículo 23, ahí estamos, nomás cito para atrás un poquito. Salmo 31, ya lo tengo. Salmo 31, versículo 23, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos estamos gozando en la palabra? Mire qué dice:
¿Ya lo tiene? Salmo 31, versículo 23. Le voy a dar tiempo porque este salmo es una belleza, este versículo. Salmo 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. ¿A quiénes? A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios nos haga llegar esta palabra más allá de nuestros oídos. Es mi oración esta mañana. La persona fiel puede contar con la protección de Dios. Número 3. Los fieles tienen la capacidad de deleitar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A un Dios que no necesita nada. Pero dice Proverbios 12:22, apúntenlo, y se lo leo en la Biblia de las Américas. Vean qué versión más bella dice: los que obran fielmente son su deleite. ¿Escuchó eso? Los que hacen las cosas como deben de ser son el deleite de Dios. El Dios que no necesita nada se deleita en algunos hombres y mujeres que hacen lo que deben de hacer, no lo que quieren hacer, no lo que sienten hacer. Hermano, eso no aplica en la iglesia. No lo que usted quiere o siente, es lo que debe. Es lo que debe hacer. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham decirle a Dios, está bien, sin pensar? Aunque se resuma de esa forma, no, hermano, tuvo que dejarlo todo por él. ¿Usted cree que fue difícil que Isaías no dijera, no, está bien, me arrepiento, pero no me corten? Isaías se mantuvo firme y fue partido en dos. Esteban tuvo la oportunidad en la primer pedrada de hacerse un puño y decir, por favor, tenga misericordia de mí. De todas formas, hermano, vimos cómo ya Pedro había renunciado. Le había quedado un antecedente a Esteban de decir, tal vez yo me pueda escabullir, pero ellos habían nacido de nuevo. Y Esteban murió apedreado. Noé pudo haberse cansado de 120 años de estar trabajando en algo donde no caía ni una sola gota de agua. Y a los 120 años vino un diluvio y pudo haberse cansado. Pero los que obran fielmente, los que hacen lo que deben y no lo que quieren y sienten hacer, Dios se deleita en ellos. En el libro Cultivando el fruto del Espíritu, que ya lo hemos citado aquí en otras predicaciones, el escritor dice, la fidelidad implica que tú conoces lo que realmente crees, a quien tú realmente amas. ¿Escuchó eso? Y con quien estás comprometido en última instancia. Eso es ser fiel. La fidelidad significa estar seguro de para qué quieres vivir y por qué cosas tú estás dispuesto a morir. Eso es ser fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y de algo debemos estar conscientes esta tarde, que quería llegar a este punto. Nuestra fidelidad no va a ser recompensada completamente mientras estemos en esta tierra. ¿Lo tiene? ¿Lo pescó eso ahí? Porque si usted piensa que su fidelidad en su totalidad va a ser recompensada en esta tierra, se va a frustrar. Y quiero leer esto para todos los que quieren servir a Dios, a los que quieren amar y seguir a este Señor que es bello y precioso, que vale la pena entregarle la vida. Es una historia real, verídica, de 2 misioneros, y por eso quebrantó mi corazón. Y se la quiero leer, esperando no llorar, ¿verdad? Pero si no, usted me perdona. De hecho, voy a prepararme por cualquier cosa. Creo que la voy a leer sin ningún problema. Una pareja de ancianos misioneros habían estado trabajando en África durante años y regresaban a la ciudad de Nueva York para jubilarse, después de años, ya ancianos. Estos 2 ancianos misioneros no tenían pensión y su salud estaba quebrantada. Se sentían derrotados, desalentados y temerosos. Imagínense. Los había enviado a una misión y ellos estaban regresando ancianos ya, después de tanto trabajo.
Ellos descubrieron que tenían reservas de viajes en el mismo barco que por sorpresa también viajaría el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, quien regresaba de una de sus expediciones de caza mayor. Ellos de entregar toda su vida en África y el presidente de cazar en una casa mayor. Obviamente en el barco nadie les prestó atención a estos misioneros. Vieron la algarabía que acompañaba a la comitiva del presidente, lo cual vislumbraba al gran hombre. Mientras el barco avanzaba por el océano, el anciano misionero le dijo a su esposa: aquí algo anda mal. ¿Por qué deberíamos haber dado nuestras vidas en el servicio fiel de Dios en África durante todos estos años y que nadie se preocupara por nosotros? Y este hombre, dijo el misionero, regresaba de un viaje de cacería y todo el mundo hace mucho por él, pero a nosotros a nadie le importa un bledo. Querido, le dijo a la esposa, ancianita ya, no deberían de sentirse así, a sentirte así, dijo su esposa. No te sientas así. No puedo evitarlo, no me parece bien, dijo el misionero. Cuando el barco atracó en Nueva York, para peores, una banda esperaba para saludar al presidente, que venía de casa. El alcalde y otros dignatarios estaban allí, los periódicos estaban ahí cubriendo la llegada del presidente, pero nadie se dio cuenta de la llegada de esta pareja de misioneros. Nadie. Se escabulleron del barco y encontraron un departamento barato al lado con la esperanza de ver al día siguiente qué podían hacer para ganarse la vida en la ciudad. Qué tremendo. Pero esa noche el espíritu del misionero no aguantó más y se quebró y lloró, y llorando le dijo a su esposa: no puedo con esto. Dios nos está tratando injustamente. Dijo el misionero. Su esposa le responde: ¿por qué no vas al dormitorio, querido, y le dices eso a Dios? El misionero se fue a su dormitorio y tiempo después salió del dormitorio, pero ahora su rostro era completamente distinto. Y su esposa le preguntó: querido, ¿qué pasó en el dormitorio? Y él le dijo: ya el Señor lo arregló conmigo. Le dije lo amargado que estaba de que el presidente recibiera ese tremendo regreso a casa. Ese tremendo regreso a casa. Cuando nosotros nadie nos recibió, cuando regresábamos también a casa. Y cuando terminé de decirle lo que sentía, parecía como si el Señor hubiese puesto su mano sobre mi hombro y simplemente dijera: hijo, pero aún no has llegado a casa. Aún no has llegado a casa. Sigue siendo fiel. Porque nuestra recompensa no está aquí. Está allá. No importa, hermano, lo que esto cueste. Vuélvame a ver. No importa lo que esto cueste, no importa lo que esto demande. No hemos llegado allá. Y un día vamos a llegar allá y nos dirán: bien, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Entra en el gozo. Entonces, vale la pena ser fiel. Decida qué quiere: las recompensas del mundo, su aplauso y su reconocimiento, o que un día podamos llegar a casa. Quizá no recibimos todas las recompensas aquí, no importa. Un día las recibiremos allá.
y caminaremos con Él y nos gozaremos con Él, ¿verdad, Rosita? Y ahí vamos a gozarnos con Él, hermano. Ahí. No es aquí nuestro peregrinaje. No piense usted que en su peregrinaje es aquí donde Dios lo va a recompensar. Si le llega una bendición, hermano, de gloria a Dios, pero esa bendición que Dios le da es para que usted sepa administrarla aquí, porque de eso no se va a llevar nada. Nada. ¿Vale la pena ser fiel o no, hermana Zenobia? ¿Vale la pena ser fiel, sí o no? ¿Es fácil ser fiel? No. Es difícil ser fiel. Nos puede costar la vida, nos puede costar todo. Pero yo con solo saber en mis momentos de dificultad que un día le voy a ver la cara a Él, hermanos. Y ahí voy a llorar y ahí voy a soltar toda mi vida delante de Él y Él me va a decir, bien, hombre, fuiste un buen siervo. En lo poquito que te di, lo supiste hacer bien. Entregue el gozo a Dios. ¿No quiere usted escuchar eso? Póngase de pie y hagamos una oración para que Dios nos ayude. Para que Dios nos ayude.